Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El presidente Iván Duque se fue a una visita corta a Estados Unidos, originalmente planeada para lucirse en la conferencia del AIPAC, el tanque de pensamiento israelí-estadounidense más poderoso de Estados Unidos. Y ahora Duque va a volver a Colombia con un regaño imperialista de Donald Trump. Las cosas no salieron como se esperaba y salieron mal. El cuento es el siguiente. Aprovechando la visita de Duque, el embajador Francisco Santos, que está de salida, hizo todas las gestiones para que Duque se pudiera reunir con Donald Trump. Gestiones muy exitosas y en solo 2 días logró escalar lo que iba a ser una reunión del presidente con funcionarios de la Casa Blanca a un encuentro presidencial. El encuentro presidencial Trump-Duque, que iba a ser cerrado para la prensa, una cosa rápida. Pero Casa Blanca decidió a último momento dejar entrar a los periodistas para que Trump pudiera hablar del coronavirus. Y como ya es costumbre, ante una pregunta gritada sobre cultivos de coca en Colombia, Trump respondió secamente que el problema solo se solucionaba con fumigación aérea. La respuesta fue directa, poco diplomática y en el contexto de la relación casi un ultimátum. Si no se fumiga en Colombia, va a haber desertificación de Estados Unidos. La reunión con Trump además dio para esta escena un poco surreal. El embajador Pacho Santos, que en una conversación filtrada con la canciller Claudia Blum, le dijo que el ex canciller Carlos Holmes era un desastre diplomático mientras ella asentía. Los tres sentados juntos frente a Duque y a Trump. Al final, el presidente volverá a Colombia golpeado, con la presión de Trump para fumigar encima, luego de estar días en Estados Unidos rodeado de gente que se odia y trabaja junta. Qué mal viaje estar en los zapatos de Iván Duque. Aquí arranca Zona Franca. Para hablar de lo que ha sucedido en esta visita, de cómo están las relaciones internacionales de Colombia, tengo hoy a 3 panelistas con miradas muy distintas. Lawrence Gambiner fue diplomático de Estados Unidos, diplomático de carrera. Hoy tenemos la fortuna de tenerlo como profesor universitario y consultor radicado aquí en Colombia. Estuvo a cargo de la Oficina de Negocios de la Embajada de La Habana hasta el 2017. Sí. Antes en Lima, también como ministro plenipotenciario y también fue representante permanente de la OEA. Un gusto, Lawrence. Muchas gracias. Y ahora, después de la diplomacia al mundo de la opinión libre. Muy libre, lo puedo decir. Y poco diplomática, ojalá. Siempre decir la verdad. David Flores, un observador del imperialismo. David fue parte de la unidad de trabajo legislativa, el coordinador de las unidades de trabajo legislativo de los congresistas del partido FARC. Hizo parte de ese partido, ahora está en Viva la Ciudadanía, una ONG defensora de derechos humanos. Sí, así es una ONG que hace 30 años se dedica a profundizar temas de democracia, paz y participación ciudadana. Abogado de la Universidad Nacional. Abogado de la Universidad Nacional y de la Javeriana. Ah, no está... Sí, no, pues posgrado en la Javeriana. Jorge Bedoya es hoy el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, el gremio de los agricultores. Fue viceministro de Defensa varios años y a partir de ese puesto conoce muy bien las relaciones con Estados Unidos. Jorge, un gusto que esté acá. Daniel, como siempre, muchas gracias. Dura la visita, ¿no? Dura. No salieron las cosas... Lawrence, cuando los presidentes salen a algún lado, digamos, tratan de traer algo, una impresión, a veces sí, un anuncio concreto, a veces simplemente una participación afuera. ¿Qué ves que Duque se haya traído de este viaje? Bueno, muchas veces en un viaje relámpago como esto, uno busca el follow-up, uno busca a mostrar a su gente que ya llegó a un nivel con el presidente de los Estados Unidos o alguien importante. Lo difícil es que el presidente Trump no es como presidentes anteriores. Entonces, el presidente Trump sale lo que está en la cabeza en ese momento y puede ser algo bueno, puede ser algo malo, puede ser lo que quiere.
Y para ser sincero, por eso sus seguidores en los Estados Unidos quieren mucho al presidente Trump, porque dice lo que quiere sin mucho filtro. No tiene filtro. No. Y el filtro cayó, la falta de filtro no le sirvió al presidente Duque en esta visita. No, la otra cosa que es importante entender del presidente Trump es que él, más que cualquier otro presidente, mira las relaciones internacionales por la óptica doméstica primero. Siempre hay un componente doméstico en cualquier política exterior, pero con Donald Trump es predominante doméstico y después cómo afecta este país o este personaje a nuestra situación doméstica. Entonces, para Donald Trump, Colombia es un problema de coca. Y la coca es un problema de fumigación. Sí, y tiene que resolverlo. A él no le importa. La otra cosa para entender de Donald Trump es que es un hombre de negocios, es un hombre de resultados. Entonces, si uno explica que, mira, tuvimos un problema bajo la administración de Santos, que dejamos de fumigar, empezaron a cultivar más, por él no quiere escuchar eso. Dice que cuánta coca está produciendo, hay que bajarlo. Entonces, esa es su manera de ser. Y Duque se va en un contexto político que ya era difícil, que digamos venía acentuado por esta medición de la encuesta de Inbamer, que es la medición más larga que se ha hecho en Colombia, se hace cada 2 meses, donde su popularidad y sus índices de favorabilidad siguen siendo muy malos. Solo hay 2 presidentes que han tenido índices más malos, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos. Pero Iván Duque está en el mes 18, creo. 18. Y entonces ahí, aprueba, desaprueba. Sí. Entonces ahí tengo el final de Juan Manuel Santos, que termina en una desaprobación muy alta del 73%, una aprobación del 22%, y es básicamente donde está Iván Duque 18 meses después. Empieza con una pequeña luna de miel, lo hablamos acá, después en enero empieza a caer su aprobación, la recupera un poquito con la bomba del ELN a la Escuela General Santander, pero de ahí la cosa se ha ido abriendo, digamos, en términos de desaprobación-aprobación. También en relaciones internacionales, obviamente cuando no aprueban un presidente, la gente suele desaprobar todo lo que está pasando alrededor, pero esta pregunta que hace la Gallup también de relaciones internacionales es interesante. Ahí va. Entonces, las relaciones internacionales mejoran o empeoran, le preguntan a la gente, y está en un 42-35, luego de haber sido un área en la que le iba relativamente bien, digamos, impulsado por su visión de Venezuela. No es fácil el contexto en el que Duque se va a esta visita, que sale desordenadamente mal. No es fácil. Recordemos que de alguna forma el presidente Duque en los peores momentos de popularidad de su gobierno recurre a 2 grandes cartas. Primero, atizar el discurso de la guerra, lo vimos en el punto del atentado al ELN contra la escuela de cadetes, pero también la agenda internacional, particularmente el tema de Venezuela. Recordemos que en uno de sus peores momentos también fue el concierto de Guaidó en la frontera, y un poco lo que uno lee detrás de este comportamiento de Duque es que recurre de nuevo a esta carta. Es decir, hay un momento difícil de gobernabilidad, hay un momento difícil de popularidad del gobierno Duque, recorre a jugarse la carta de me estoy reuniendo con el presidente Trump, pero es una visita... La carta inicial es voy al AIPAC, que sí, es como una plataforma súper poderosa. Sí, claro, o sea, me voy a mostrar a Estados Unidos, sí, y un poco a decir... yo me puedo codear con elementos muy importantes de la política internacional y centrales en la política internacional colombiana, como por supuesto es, digamos, centros de pensamiento de los Estados Unidos y seguramente altos dignatarios o integrantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y sale la reunión con Trump. Pero no podía salir bien, y a mi juicio no puede salir bien fundamentalmente por 3 cosas. En primer lugar, porque es seguir recayendo sobre elementos de política que en mi criterio son claramente fracasados y sobre los cuales la opinión pública tiene una opinión cada vez más resistente. En primer lugar, sobre el tema de Venezuela. Lo que está visto y está claro es que esta estrategia del cerco diplomático, de que a Guaidó le quedaban unos pocos días, de que ya el Foro de Lima tenía cercado a Maduro,
pues es absolutamente Y falso. ahorita vamos Y para de allá. hecho- Pero entonces sí. enumere las tres. No, esa es la primera. La segunda es este tema de que la relación entre Estados Unidos y Colombia esté medida solamente por el tema del narcotráfico y particularmente por el tema del glifosato. Recordemos que Dos. a pesar de que hay, digamos, fue una bandera de Duque, hay resistencias inclusive de sectores que uno puede decir que no son de oposición ni de izquierda. La gobernadora recién posicionada del Valle ha dicho estoy en contra del glifosato, por ejemplo. Entonces hay una resistencia Tres. importante. Y la tercera es porque se nota en estas actitudes del presidente Duque como en otras una subvaloración y de alguna forma un irrespeto por un mandatario nacional como el presidente Duque. Yo creo que esto termina reforzando un imaginario que hay sobre Duque de que es un tipo sin un liderazgo fuerte, que es, digámoslo popularmente, como se dice en la calle, es un títere, ¿cierto? Digámoslo. Y creo que reforzar esa imagen de un liderazgo poco fuerte en un país donde hay una cultura política donde gustan los liderazgos políticos. No lo acabe, fuertes, que acabamos, empezamos el es tan programa. importante. Jorge. Pues mire, yo creo que le están poniendo demasiada tiza a lo que es una realidad. Mire, los que hemos estado en este tipo de reuniones y más la gente del Departamento de Estado, una cosa es lo que se dice a puerta cerrada y otra cosa es lo que el presidente en la sala oval sale a decir. Y Donald Trump es un riesgo para cualquier presidente, sea Iván Duque o sea el que sea. De tal manera que también es una realidad que es que la relación desnarcotizarla es muy difícil, Daniel, porque es que tenemos un problema y es esa gran cantidad de cultivos de coca que hay. Y lo tercero, la realidad es que la aspersión sí funcionó y usted lo sabe muy bien. No es la única salida. Jorge, ahí hay un debate abierto. Y lo hemos dado y lo podemos seguir. Usted conoce Daniel Mejía, Daniel Rico. De acuerdo. Pero se han dado unos estudios acerca del costo-beneficio. Y pues lo podemos discutir cuando quiera. Usted sabe muy bien que yo tengo no solamente unas pruebas de cómo fue eso, sino la historia. Usted tiene una correlación. Tengo una muy buena correlación. ¿Usted tiene una buena correlación? De cuando se suspendió y cuando empezó a crecer. Pero permítame una cosa. Si ustedes miran la reacción del presidente Duque, apenas Trump acaba de hablar, ¿el qué hace? Claro, el titular es lo que dijo Trump, pero él dice todas las herramientas para poder luchar contra los cultivos ilícitos. Entonces, voy a eso. Aquí está el intercambio entre el presidente Duque y el presidente Donald Trump. Well, you're going to have to spray. If you don't spray, you're not going to get rid of them. So you have to spray with regard to the drugs in Colombia. Yeah. Are you going to talk about Let Venezuela? me add on Yes, we- something that is very important. And we have to combine all the elements that we have. Obviously, precision spraying, but also the record heights that we reached in 2019 on manual eradication and also dismantling the drug cartels. So we have to work on all the elements and we have to be very strong against that crime. That crime is hurting our people and it's hurting people everywhere, and we need to work jointly in that effort as we have been doing so far. Ahí está. Entonces, le gritan la pregunta porque en esas reuniones los periodistas pueden tratar Hablar de cualquier cosa. de cualquier cosa. Y recoge Trump. Y usted decía, Trump es transparente, digamos, en la simplicidad en la que ve la política, es transparente, y que tenga el tema de la fumigación en la cabeza dice mucho de lo que después se convierten las exigencias para los funcionarios que van a esas reuniones a puerta cerrada, ¿no? Entonces, esta ventana, ¿qué le dice a usted que sabe Donald Trump? Y uno a veces no sabe qué tanto sabe realmente del país y de qué está hablando, pero esto lo tiene en la cabeza. Exacto. Y yo creo que hay algo muy importante aquí, y Jorge tocó en eso. La relación entre Estados Unidos y Colombia es muy fuerte y en el total es mucho más amplia que el narcotráfico que parece en la prensa. Para alguien como Donald Trump, eso es lo que está en la cabeza. Pero cuando uno habla del Congreso, cuando uno habla de la relación con el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, Homeland Security, Sí. tenemos una plataforma entre Estados Unidos y Colombia muy amplia y muy productivo en lo general. No sé, y yo no puedo comentar, ustedes son los expertos de cómo se ve de aquí este Claro que incidente. ya puede, Lawrence. Yo puedo eso es lo decir que queremos. que ese incidente con Donald Trump es un incidente con Donald Trump.
no es con todo el gobierno de Estados Unidos y no es con el pueblo de Estados Unidos. Ni con el Congreso de Estados Unidos. El Congreso es juega un papel supremamente importante en todo eso. Pero déjeme, yo le pregunto, yo al principio decía que detrás de esta exigencia sí hay, incluso en reuniones a puerta cerrada, una discusión acerca de utilizar la desertificación en este tema de narcotráfico como una herramienta para presionar al gobierno colombiano. Definitivamente, y eso es, como yo dije anteriormente, Donald Trump es un hombre de resultados. Uno produce y recibe los beneficios, no produce y you're fired. Entonces, él tiene toda la voluntad de ser duro aún con aliados muy tradicionales, y esa es una diferencia entre Donald Trump y nuestros presidentes y nuestras administraciones en el pasado recién. Es que Donald Trump está, sea con NATO, sea con Gran Bretaña, sea con amigos de siempre, si él piensa que hay que decir algo fuerte, él lo va a decir. Digamos, tres cosas. La primera es que me parece que tampoco, tú lo decías ahorita, no hay que sacar esto del contexto de las elecciones norteamericanas, ¿no? Y yo creo que finalmente lo que ha demostrado también Trump en este discurso de hacer grande América otra vez es demostrar pues que le puede hablar a cualquier país y que le puede de alguna forma marcar agenda, ¿cierto? Y comparto contigo, tanto a un país latinoamericano como Colombia o a cualquiera. Entonces, finalmente tengo la posibilidad de marcar un punto claro de agenda. Pero esto no hizo ni un titular en Estados Unidos. Sí, seguramente, pero finalmente cuando tú estás en una campaña política, bien lo sabes, tú tienes un marco comunicativo desde el cual te mueves y tienes que seguir reforzando ese marco, bien sea que vayas a hablar del coronavirus, bien sea que vayas a hablar de Colombia o bien sea que vayas a hablar sobre los demócratas. Es decir, hay un marco y tú te tienes que mover en ese marco. En segundo lugar, me parece que sí hay un elemento, digamos, que no es solo de política de Trump. Y yo sí creo que sí hay una relación Colombia-Estados Unidos muy narcotizada. Y yo digo que no es una relación de respeto por la soberanía, sino de imposición de una política clara y específica de lucha contra el narcotráfico, que en mi criterio, y ahorita podemos seguramente discutirlo, es equivocada, que ha sido el de la fumigación con diferentes elementos químicos. ¿Usted qué verbo utilizaría para describir el intercambio entre Trump y Duque? Trump, el Tiempo tituló hoy, urgió a Duque. No, es como cuando estás hablando con el jefe, o sea, es el diálogo de un jefe con un subalterno, o sea, le estaba dando una orden, ¿sí? Y en eso me parece claro que, yo sí, y lo digo con claridad, las relaciones políticas de Colombia con Estados Unidos no son relaciones soberanas, son relaciones dependientes. Y entre otras cosas, y concluyo con esto, para que... suéltela. Porque hay un tema muy importante. Entonces, no, déjela ahí, déjeme. David, haga caso. Métase ahí. Mire, yo creo que en eso es muy bueno, como dice David, ponerle pasión a este tema de las relaciones internacionales. Pero decir que es una relación de su jefe con el subalterno, francamente, ahí sí estamos desconociendo inclusive la personalidad del mismo Donald Trump. Yo le recuerdo, en la administración Obama, Lawrence dijo algo que es muy cierto. A puerta cerrada se decían todo ese tipo de cosas que dice el presidente Trump. De tal manera que ahí no creo que haya una relación de subordinación. Desafortunadamente es una realidad. Que estemos o no estemos de acuerdo en que si la aspersión o no, lo que sí es claro es que cuando usted discute en la Casa Blanca con el NSC, el Consejo de Seguridad Nacional, y va el presidente Trump, vienen los temas de comercio, vienen los temas de seguridad, vienen los temas de Venezuela. Eso es inconcebible que no se vaya a hacer. La manifestación pública que hacen en el Salón Oval, pues es lo primero que se le viene a la cabeza a Donald Trump. Pero decir que es una relación de subordinación, no. Yo francamente le digo, tristemente es una dura realidad que la agenda tiene un foco hoy en día que es el narcotráfico. Pero venga, Jorge, pero sí hay en la relación la utilización de gestos como el de la desertificación, que tiene algunos efectos prácticos, ¿cierto? Pero sobre todo un efecto político. Y entonces ahí hay una utilización de un mecanismo que hace que la relación con el gran vecino, el aliado más cercano, se vuelva una relación, al menos, si no de subordinación, sí una relación mucho más hostil. Pero déjeme decir algo, perdona, una cosita cortica. Pero yo apelo a algo que decía Lawrence. Cuando uno está en esa relación bilateral, hay una gran cantidad de gente del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, de la ORA, del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, que por el contrario, créame, son funcionarios de carrera que son los mejores aliados de Colombia para evitar llegar a esas instancias. Y se hace un trabajo de verdad conjunto. Lo que pasa es que depende de quién el presidente toma la decisión. Pero no crea que eso es simplemente así que el tipo se echa al agua y vamos a certificar a Colombia. Entonces,
una cosa es lo que sale en las cámaras, pero otra muy distinta a lo que pasa en Pero Internet. digamos, frente a lo que dice Jorge, digamos, son relaciones bilaterales. La pregunta es, uno diría, bueno, ¿cuál es la agenda específica? ¿Cuáles son los intereses de Colombia, digamos, en esta relación bilateral? Listo, digamos que por las agendas políticas de un partido claramente de extrema derecha como el Centro Democrático. Pero de un Estado, Trump David, coinciden, un y Estado. coinciden. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Entonces, claro, Trump nos dice a nosotros, ustedes tienen que fumigar, pero ¿qué dice Duque en torno a cuáles son las medidas específicas para disminuir el narcotráfico en los Estados Unidos? Es decir, yo creo que parece una locura. Es decir, No, pero eso no es una locura, usted tiene toda la parece una razón. locura, pero finalmente la discusión es, claro, hay un montón de exigencias que se le hacen a los estados como el colombiano, ¿cierto? En torno a la siembra, a la comercialización en este caso de cocaína, ¿cierto? No solamente de cocaína, pero especialmente de cocaína, pero ¿cuál es el compromiso de los Estados Unidos para disminuir todos los fenómenos que se dan en Estados Unidos, donde fundamentalmente está el negocio? Entonces ahí es donde yo digo, claro, no hay una agenda bilateral, sino una agenda fundamentalmente unilateral, donde priman los intereses políticos de los Estados Unidos. Me voy a la pausa, seguimos hablando de este viaje de Iván Duque a los Estados Unidos en minutos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche tuiteamos con el hashtag francamente Duque y Trump. Sí, Duque y Trump. ¿Ve? Pusimos primero a Duque, para que usted no diga que no hay relaciones de subordinación. Pues es que él juega de local acá, él juega de local, siempre el equipo de local va primero. Claro, Hablamos ser. del viaje que hizo el presidente, que terminó con una visita sorpresa a la Casa Blanca y lo que se ha considerado, pues el tiempo lo tituló "Urgió la fumigación", dice David Flores que la ordenó. Yo creo que la reacción de Duque refleja un poco la discusión que hay tras bambalinas o a puerta cerrada, y es que en efecto fumigar está sobre la mesa y va a ser un tema importante, pero que hay una cantidad de otros mecanismos. No sé qué tan pacientes sean en Estados Unidos alrededor de la lentitud que ha tenido todo este trámite para aprobar la cosa, de la ineptitud o falta de pericia del gobierno para sacarla adelante. Sí, yo creo que hay una diferencia, y como hablamos antes, de la burocracia y de los expertos en política exterior que han trabajado la relación Colombia-Estados Unidos por muchos años, y Donald Trump y su gente que tiene como una nueva onda y nuevo empuje hacia. Los que habíamos trabajado por décadas entendemos todos los factores que tiene que considerar el presidente y Colombia sobre la fumigación. Entendemos que no es un tema fácil, que tiene muchos aspectos, tiene aspectos ambientales, de salud, de consulta con los pueblos, que tiene que ser parte porque él no puede solo hacer lo que le da la gana. Y ese entendimiento es muy profundo en los Estados Unidos, sí, entre la gente que trabaja el tema. El presidente Trump, como hemos hablado, es impulsivo y está mirándolo de la óptica de el americana común y corriente, que no es un experto en el tema, que no es en internacionales. Y usted decía algo, y no lo quiero poner a hablar de sus antiguos jefes, pero la gente que llegó a dirigir el Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo, la oficina del hemisferio occidental de la Casa Blanca, es gente que se parece a Donald Trump, en el sentido en que no tiene largas trayectorias en el sector, como los funcionarios de carrera que han ido dejando ir lentamente del Departamento de Estado, de la Casa Blanca. Exacto, y él está poniendo, como cualquier presidente tiene el derecho, sí, y yo voy a poner la gente que reflejen mis prioridades y mis políticas. Ahora, es importante, hablando de certificación y decertificación, y entenderlo, porque David mencionó que es una cuestión de soberanía. No es. ¿Qué es la certificación? Es la condición para que los dineros de los Estados Unidos, que son de los contribuyentes del pueblo de Estados Unidos, puede seguir yendo a Colombia. Entonces, la certificación es una ley de Congreso que tiene la responsabilidad del Departamento de Estado de decidir si está cooperando o no. Entonces, no es una cuestión de soberanía o no, porque si uno no tiene la certificación, solo significa que no recibe la plata de Estados Unidos. Y una cosa adicional, Daniel. Cuando uno va a montar el programa de aspersión, se requiere el dinero y los aviones de los Estados Unidos. Entonces,
fíjese lo curioso. Entonces, David habla de la desertificación. Francamente, el gobierno... menciona desertificación, perdón. De hecho, yo lo traje a la mesa. Sí. Y Lawrence confirmó que está sobre la mesa. Pero el punto es, al final del día, el más interesado que el programa de expresión vuelva es el gobierno de los Estados Unidos. La Corte Constitucional, todos conocemos el fallo, digamos, eso no es un tabú que en Colombia puede llegar a darse ese mecanismo, y también, como le dijo el presidente, la sustitución de cultivos. Mire lo que hizo el filántropo norteamericano allá en el Catatumbo donando platas para carreteras. Entonces, por eso insisto en que se le pone mucha tiza al titular, porque hay muchas cosas que hacen que la política, primero la relación entre Estados Unidos y Colombia va mucho más allá, todos lo sabemos, el tema comercial. Pero usted sabe cómo es el tema de fumigación, y usted montó los protocolos, claro, ustedes manejaron los aviones. Y eso toma tiempo. ¿Y cómo lo han manejado en este gobierno? Pues hasta ahora que sale el fallo completo de la Corte. Pero el fallo no se necesitaba, Jorge. No, claro que sí, porque es que una cosa es el comunicado de la Corte y otra cosa es el fallo donde hace la presión. Usted como Imagínese a Duque explicándole eso a Donald Trump. Por eso es que Trump hace lo que Lawrence dice. No, primero, yo dije el tema de la soberanía en términos de las relaciones, ¿cierto? No el tema de la certificación como tal. De todas maneras, sí me parece que es un mecanismo bastante odioso, y como odioso, por eso lo han utilizado los gobiernos de los Estados Unidos. Recordemos el tema de la certificación, por ejemplo, en el gobierno Samper. Es decir, sí hay una presión política con ese mecanismo, bueno, indudablemente, porque evidentemente pues hay unas, digámoslo así, en términos de unas políticas internas que desarrolla el Estado colombiano, pues requiere los recursos de los Estados Unidos, en mi criterio, de forma equivocada. Pero yo vuelvo a un tema que me parece importante y que finalmente sí creo que tiene que ver en términos de cómo se establecen las relaciones Colombia-Estados Unidos y cómo se restablece la relación Duque-Trump. Y es, recordemos que, sin ser santista, pero en esto sí debo decir que por lo menos Santos, en sus discursos en la ONU, hizo parte inclusive de varios presidentes que empezaron a decir: cambiemos la perspectiva frente a la discusión mundial de las drogas. Y yo creo que esa perspectiva podría ser mucho más conveniente para los intereses del Estado colombiano y para la vida. Lleve esa propuesta a la Casa Blanca a ver cómo le va. En la Casa Blanca Obama sonaba bien. Pero finalmente lo que uno espera en una relación que fuera verdaderamente bilateral es que se pongan las agendas de los estados y los intereses de los ciudadanos. Y yo sí creo que lo que más convendría no solamente a Colombia para poder sacarse de un instrumento que ha sido bastante odioso, que ha sido toda esta discusión del narcotráfico, sí, porque ha sido la forma en la que Estados Unidos legitima de alguna forma la interferencia no solamente en Colombia, sino en otros países, es avanzar en esta discusión sobre la legalización, porque yo sí creo, insisto en esto, que no se trata simplemente de la aspersión. Y usted dice una vaina que casi que se estrella con el sentido común, del cual creo yo, y esta también es mi opinión, carece toda la política contra las drogas impulsada por Estados Unidos y seguida por Colombia. Y es que porque hay exigencias por la producción y no hay una exigencia también por el consumo, claro, pero que son ejemplo, dos partes igualmente importantes. Se persigue fundamentalmente los cultivos de coca, de hoja de coca, pero aquí en Colombia la política que se aplica es contra los cultivos de marihuana, coca y amapola. Y por ejemplo, varios de los estados de los Estados Unidos van avanzando en la legalización, y aquí siguen persiguiendo campesinos, siguen metiéndolos a la cárcel, ¿cierto? Y siguen, digamos, sufriendo las consecuencias ambientales y de salud que tienen las personas aéreas. No sé si, pero de eso no hablamos absolutamente. Si hay ya nuestro presidente suficiente, suéltela. ¿Hay ya suficiente distancia entre usted y el Departamento de Estado como para hacer una reflexión acerca de la política antidrogas de Estados Unidos? Sí, claro. Yo creo que tiene razón, que dominaba las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica excesivamente por décadas. Yo creo que hay mucha gente que se han dado cuenta que tiene que ser parte de la relación, pero no puede ser dominante y exclusivo a muchos otros temas que son igual de importancia o aún más importante. Ahora, la política doméstica en los Estados Unidos, donde es muy popular, porque es más popular para un político decir que el problema está afuera, claro, y nosotros vamos a pararlo afuera, que el problema está aquí. Pero las perspectivas
están cambiando definitivamente. La aprobación de marihuana en muchos estados de Estados Unidos es una indicación de un cambio de perspectiva del pueblo. Yo creo que cocaína y marihuana todavía podemos separar y decir que la legalización de cocaína no está sobre la mesa, Sí. pero el reto de cómo manejarlo y controlarlo sí es un tema de gran importancia, y yo creo que hay mucha gente en la vida pública y privada que están tratando de buscar una forma que más racional. Siempre será bueno tener voces de exdiplomáticos algo arrepentidos de haber impulsado políticas que no funcionaron. A ver, yo me muevo un poquito porque allá en la Casa Blanca hubo una escena que no podemos dejar de comentar. Sentados en un sofá enfrente a Duque y a Trump estaban el embajador Francisco Santos, que va de salida, la canciller Claudia Blum y el ex canciller y hoy ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Los tres, dos de ellos han hablado mal de Carlos Holmes, y esto lo sabemos por una filtración. Yo solamente quiero recordar con esta foto algunas de las cosas que se dijeron en ese momento. Y vamos armando una agenda estratégica porque Carlos, nada, no tiene estrategia, mira, no está haciendo política, pero no tiene nada de estrategia. Yo decía, ¿a qué viene? Y nos pone a correr, a sacar citas y cancelaba. Y que era un desastre. A usted que le gustan las puertas cerradas, ¿cómo habrá sido la puerta cerrada entre estos tres? Yo creo que la foto lo dice todo. Es más desafortunada la foto que la situación. Mire, realmente eso es un gran impasse. No, son cosas que no debieron haber ocurrido, pero bueno, ya está. Y esa es la política. Y uno tiene que ser muy consciente de lo que dice, dónde lo dice y cómo lo dice. Pero espérese, Jorge, porque aquí entonces pasó el impasse, ¿cierto? Y el presidente Duque decidió perdonar primero a Francisco Santos. Luego, entiendo yo, fue una exigencia del Departamento de Estado cuando vino Mike Pompeo, el secretario de Estado aquí de Colombia, que Pacho se tenía que ir. Y porque no estaba funcionando, porque en esa misma conversación dijo que lo que pasaba en el Departamento de Estado era totalmente irrelevante, que se había vuelto una ONG, y eso cayó mal. Pero entonces Duque lo deja hasta finales de marzo y propicia una situación en la cual está rodeado, como decía yo, de personas que se odian, y ahí eso parece ser problemático para las relaciones internacionales, para las relaciones personales, para el buen karma de una presidencia. Mire, cuando uno planea ese tipo de visitas, también estima el daño colateral de lo que pueda ocurrir en la visita. Y francamente, creo que para esta situación se debió haber pensado en ese daño colateral de lo que iba a ser esa imagen, porque es que iba a estar, sí o sí, de tal manera que, pues insisto, muy desafortunado, pero las cosas, quienes planean la visita tienen que ser conscientes de, mire, va a poder pasar esto, entonces mejor no lo hagamos o hagámoslo de tal manera. No, el daño colateral fue el otro que no esperaban, digamos, ese que ni siquiera... Sí, claro, dos. David, ¿hay algo? Yo creo que finalmente este tipo de imágenes no calculadas demuestran dos cosas que le hacen mucho daño, a mi juicio, afortunadamente, al presidente Duque. ¿Cómo así que afortunadamente? Sí, porque yo pues, estoy obviamente políticamente muy contrario a todas las ideas y políticas que impulsa el presidente Duque. País, no, porque la oposición política es un derecho constitucional. Claro, pero... Y yo estoy de derecho a estar en la oposición y eso es un derecho constitucional. Y además se aprobó hace poco. Hay un buen debate. Se aprobó hace un buen debate. Yo creo que no, porque el pluralismo... De hecho, estoy haciendo mi tesis de posgrado ahora sobre el tema de la oposición. Te puedo decir, el pluralismo político fortalece la democracia y no es cierto que quienes no apoyamos un gobierno, cuando decimos que no queremos que a ese gobierno le vaya bien, significa que queremos que al país le vaya mal. Eso no es cierto. De acuerdo, pero la consecuencia es otra. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Y es que finalmente esto marca otra de las formas en las que se evidencia o se refuerza la idea de que el presidente Duque tiene un liderazgo débil. ¿A qué me refiero? Porque esto ratifica la idea de que hay muchas grietas internas al interior del centro democrático, al interior del mismo gobierno, y que el presidente Duque no logra generar esos niveles, digamos, de cohesión por diferentes razones que sí generaba Duque, que sí generaba Uribe, qué pena. No lo bote toda, sigo en el tema, voy a la pausa y ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca, hoy hablamos de política internacional colombiana, de cómo le fue al presidente en su viaje a Estados Unidos, hablábamos de las grietas internas que hay en su equipo. Aquí tengo otra imagen que habla de esas grietas internas. Apenas salen los presidentes de la Casa Blanca, hay unos periodistas, el presidente Iván Duque empieza a hablar con ellos y, como es normal, los funcionarios que se quieren lucir empiezan a ponerse detrás del presidente para salir en televisión, porque saben que es una de esas imágenes que se reproducirá en Colombia. Y miren cómo fue en este caso después de la visita con Trump. Hablamos de la agenda binacional. Como ustedes saben, tenemos una relación comercial activa, tenemos una relación de inversión activa, tenemos también una relación de cooperación en materia de seguridad y, por supuesto, también tenemos un gran compromiso por la defensa de la democracia. A ver, Antes ahí buscando cómo salir mi plan de la No, usted sí, hoy está hilando muy delgadito, Daniel. no, Exactamente. Jorge, estoy hilando muy no, delgado. No, por Dios. acepto esa porque pero yo creo que estas cosas sobre todo. Semiótica, esa es la Sí, semiótica. hoy estamos muy semióticos. No sé si es hilar muy delgado. Métase aquí, Lawrence. Bueno, voy a decir una cosa. Yo he trabajado bajo varios presidentes, varios secretarios de Estado. La gente en privada de alto nivel tiene no solo el derecho, sino el deber de tener conversaciones privadas y francas sobre la política del país. Lo que hablaron el embajador y la canciller no es raro, pasa en todos los países, pasa bajo todos los gobiernos, no es un señal de un problema grave. El problema es que salió al público. Sí. De una vez que sale al público, entonces eso viene el problema con relaciones internacionales, con relaciones entre la misma administración. Pero el hecho de que ellos hablaron así no es nada raro, ni es algo tan dramático para decir que la cosa va súper mal dentro de la administración del presidente. Claro, ahí lo que pasó fue que hubo mucho candor, digamos, acerca de del desempeño que había tenido Carlos Holmes Trujillo, que después pasó a defensa de parte de Francisco Santos, quien, y se dice, es un posible opositor suyo dentro del Centro Democrático, ¿no? Es más un poco el manejo que se le dio a todo eso después y el hecho de que se sometan a estas fotos, a estas imágenes y a estas especulaciones que, pues, obviamente nosotros vamos a tener, que esperaban, ¿no? Pero mire que un poco en la línea de lo que dice Lawrence y frente al video que usted muestra, cuando un presidente sale de la Casa Blanca o está en un Consejo de Seguridad, usted sabe que sale en primera línea con sus funcionarios. Entonces, ya además la velocidad que usted le pone al video, mejor dicho, qué artista. No, pero Jorge, y yo he escuchado voces de Washington que dicen que Francisco Santos se quiere quedar más tiempo, que el embajador no se quiere ir todavía y que tal vez el presidente y el gobierno lo está pensando. ¿Usted ha escuchado algo en esa dirección o no? No, yo no sé de qué me está hablando, pero lo único que le puedo decir es que al final el día el presidente de la República es el que tiene que tomar la decisión. Y el día que lo anuncie se va a saber quién se va para Washington y si es un cambio. Ya semana dijo que venía Luis Guillermo Plata, ¿no? Plata. Siempre usted sabe que los medios se encargan de mucha especulación, pero yo en esas cosas siempre tiendo a pensar, y más desde la posición que hoy ocupo, eso es mejor con hechos concretos y no tanta especulación. Venga, yo me muevo. Antes de esta visita, el presidente se reunió con periodistas internacionales, con corresponsales, entre ellos Daniel Pardo, de BBC Mundo, que hizo este relato en Twitter acerca de lo que fue ese off the record, que después se volvió on the record. Ahí va. Éxito. Entonces, dice Pardo, hoy varios corresponsales internacionales desayunamos con el presidente en un encuentro que se planteó off the record, es decir, que iban a escuchar pero no podían citarlo directamente, pero él decidió hacerlo on the record. Nos dieron melón, kiwi, huevos, pericos, arepas, pan y café, como suelen ser esos desayunos. Sale hilo con algunos puntos. Venezuela. Duque considera éxito parcial la estrategia de sacar a la dictadura. Exitoso en lo diplomático y lo político, pero sin lugar a dudas, el éxito se va a mostrar cuando haya elecciones libres. Pide más recursos de comunidad internacional para atender crisis de refugiados. Éxito parcial el cerco diplomático. Y esto fue tema importante en Estados Unidos, David. No, yo lo decía ahorita, yo creo que ha sido un rotundo fracaso. Y creo que conforme pasa el tiempo es más fracaso aún, porque, digamos, la estrategia que han utilizado para esto que ellos han denominado el cerco diplomático, que ha sido la de inflar la figura de Guaidó,
pues cada vez le sale Pues peor. inflarla y Sí. hacer que lo reconozcan Sí, más de 50 países. Pero cada vez le sale peor, digamos, en términos de que se evidencia que es un presidente que no tiene respaldo de ninguno de los poderes fácticos, es decir, no puede tomar decisiones prácticas, Pero es que eso es una dictadura absolutamente nada, digamos, en Venezuela. De hecho, la elección de, digamos, su ratificación como presidente de la Asamblea de Venezuela fue bastante dudosa, inclusive por las razones que sean, miembros de la oposición venezolana ya no lo apoyan tampoco. Es decir, y pongo otro ejemplo, el hecho inclusive que recurra a montajes burdos para mostrar una suerte de respaldo popular en Venezuela, pues me parece que también deja mucho que decir. ¿Usted se refiere a la foto de Twitter? Sí, Le voy a chequear porque no fue un montaje. A la foto y al video, pues digamos, de las fuentes consultadas en este caso, pues... Ahí va, ese se merece un chequeo, de pronto se lo hacemos al final de la semana. Espérese porque no sé si Lawrence ya tiene suficiente distancia para hablar de lo que ha sido la estrategia con Venezuela, que no es una estrategia de Colombia, de Duque, es una estrategia concertada. Estados Unidos. Sí, yo creo que en Estados Unidos el presidente Duque es muy respetado por su tanto la posición frente a Maduro, quien es plenamente un dictador de la izquierda, aunque muchos de las izquierdas no quieren reconocer un dictador de ese lado, solo quieren reconocer dictadores. Dilma Rousseff no fue capaz de decir que era un dictador sí. cuando estuvo aquí en muchos Colombia. en Colombia también. Sí, muchos no. Pero la segunda que tiene mucho respeto es la manera en que ha manejado los refugiados en una manera humanitaria y apropiada, a pesar del precio financiero y precio social que ha costado. Entonces yo creo que en este tema ha tenido mucho respeto el presidente en los Estados Unidos. Ahora, la política de tratar de sacar al presidente Maduro en la manera que nosotros hemos apoyado como gobierno, todos pensaban que iba a ser más fácil. Pero muchos pensaban que iba más fácil sacar a Fidel Castro hace 60 años también que fue. Entonces, Tal vez como diríamos es complicado. en inglés, éxito parcial es tal vez un overstatement. Pero Daniel, déjeme agregarle algo a lo que dice Lawrence, y es, claro que la estrategia ha sido exitosa. ¿En qué sentido? El reconocimiento de Guaidó por muchos países a nivel mundial. Segundo, lo que ha hecho Colombia en el tema humanitario con esos millones de venezolanos que han tenido que huir de esa dictadura. Sí. Entonces, francamente, el éxito de esa estrategia a la larga no depende de Colombia solamente. Son los mismos venezolanos quienes tienen que tomar una decisión y lograr sacar a Maduro. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué dijo Duque en el foro al que originalmente lo invitaron? El propósito de todo el viaje. También tenemos algo de eso después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la visita del presidente a Estados Unidos. Fue invitado originalmente a la plataforma estadounidense-israelí política más importante de ese país, se llama AIPAC. Antes de eso, un dato a propósito de la estrategia del presidente Duque con Venezuela. Gallup hace una pregunta interesante hace ya varios años y es, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con las... con que aquí está ligeramente, es más específica, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que Colombia se puede volver como Venezuela? Ah, no. Ok, esta no es. Esta sí es esta pregunta. Y entonces está en desacuerdo y aquí el presidente no le va bien en sus relaciones con Venezuela. Pero además la Gallup también tenía otra pregunta y es que ¿está usted de acuerdo con que Colombia se puede volver como Venezuela? Y ese margen llega a puntos históricos en los que no ha estado hasta ahora. Es decir, el castrochavismo parece una amenaza más presente ahora, 18 meses después del presidente Duque. Es un dato interesante en esa encuesta Gallup. A propósito de eso, yo creo que también estaba hablando el presidente y quiso hablar de esto en la plataforma que les mencionaba, en el AIPAC. Lo tengo, es un poquito largo, pero creo que da para una buena conversación. That the political battles we face in the world today are not about fights between right and left. It's about demagogues versus pedagogues. The demagogues are the ones who build their path to power, generating social conflict. They also demonize the private sector. And at the end, they destroy the values that we have defended, as has happened in Venezuela. The pedagogues are the ones who teach and work with society so that we know that we can get success only if there's hard work, but also if there's fiscal prudence
and also if there's no demagoguery, and we can ensure that every penny is soundly invested in those who are in need. Duque tiene una debilidad con las rimas. Pero yo no sé si ustedes habían oído esa contraposición entre demagogos y pedagogos. No. No. David. Pues primero, o sea, Duque demuestra una vez más que es un presidente con muy poco fondo teórico. O sea, digamos, se va a un foro de estos y no encuentra un sustento teórico detrás de esto. Pero finalmente me parece que recurrir a una estrategia que ha sido relativamente exitosa para los partidos de extrema derecha a nivel internacional, y ha sido volver el tema de Venezuela como el gran enemigo interno, o más bien como el enemigo a vencer en términos internacionales, y a partir de eso asusar una serie de temores internos que justifiquen sus políticas, digamos, claramente autoritarias. No por nada el discurso de Trump y de una parte del Partido Demócrata hoy contra Bernie Sanders es precisamente el mismo, ¿cierto? Es decir, aquí estamos contra un demagogo que lo que va a hacer es acabar con los valores de las sociedades democráticas, Sí. cuando, pues, ¿qué puede ser más antidemocrático que el Centro Democrático que intenta subvalorar el asesinato de los líderes sociales en Colombia? ¿Qué puede ser más antidemocrático que un presidente que no le da garantías a las misiones de la ONU o al relator del defensor de los derechos humanos para que haga su labor? Es decir, me parece que realmente el demagogo es Duque. Pero en este cuando sentido. ponemos, y usted pone la discusión en términos de más o menos democrático, ¿usted cree que Colombia es un país más democrático que Venezuela? Yo creo que ambos países tienen grandes dificultades democráticas, y creo que Colombia no es el país más adecuado para hablar ni de democracia ni de protección a las O garantías. sea, ¿usted cree que Venezuela es una democracia? Yo creo que es una democracia, claro que sí. Creo que es una democracia. Creo que tiene déficit, claro que la tiene. Ok. Pero creo que es una democracia. Lawrence, y esta visión del presidente, siempre los presidentes están diciendo lo de izquierda, derecha ya no es, ahora es esto otro. No sé de dónde sacó Duque lo de demagogos y pedagogos, pero parece ser como su caballo de batalla como defensor de la democracia. Sí. Yo creo que en otras partes también hay que entender que el AIPAC, es American Israel Political Action Committee, es un fuerte defensor de Israel y tiene mucho poder político en los Estados Unidos. También hay mucha preocupación por el terrorismo internacional. Mencionó la llegada de Hezbollah a Exacto, y creo Venezuela. que eso fue lo más importante para ese público, era que un país como Venezuela, si uno ve los amigos del presidente Maduro, en la mayoría son los que apoyan el terrorismo, apoyan actos contra Israel y contra otras democracias occidentales. Entonces yo creo que está predicando a ese grupo también, mostrando que él no va a aguantar o él no quiere aguantar que llegue esa gente. Con relaciones heridas en ese frente, porque Juan Manuel Santos, al terminar su mandato, reconoció Palestina. A Palestina como Estado el último día, y Duque recibió eso en esa relación. Jorge, ahí para cerrar. Mire, para cerrar, definitivamente Venezuela no es una democracia. Yo sí discrepo totalmente de David. Allá lo que es una dictadura, y Colombia, por el contrario, es una democracia muy vibrante, donde tenemos asesinan problemas. todos los días líderes. Claro, asesinan sociales. líderes muy desafortunadamente. Más que en Venezuela. Pues, Muchos hombre, más. yo no sé, Claro yo no que creo. sí. A Eso lo Venezuela muestran todas albergó las a los cifras terroristas de las internacionales. FARC, Venezuela alberga a los terroristas del ELN, y que nosotros discrepemos con las Naciones Unidas por un informe que claramente tiene unas falencias no nos hace menos democráticos. Yo creo que hay que revisar muy bien Pero esas que posturas maten todos los días con líderes cosas muy sociales. serias. Eso no le quita Eso a Colombia claro. que tenemos una dificultad, pero Si no hubieran precisamente ¿Sabe qué, derecho David? fundamental. Este es un país más democrático que Venezuela, porque yo puedo hacer esto en medios de comunicación. Eso Yo no se puede veo hacer en medios Venezuela. venezolanos y veo también que todos los días El hay mazo dando, noticias de la medios, oposición. ahí hay No, una me gran gusta libertad de eso, prensa. ese grupo no me gusta, pero En ese aspecto yo creo que hay que decir las cosas como son. En Venezuela no hay libertad de prensa, los periodistas o los sacan ¿Y en o los Colombia matan o hay los libertad de quiebran. prensa? Yo supuesto. disfruto aquí de la libertad de poder invitarlo a usted, una persona que piensa totalmente distinto a Jorge Bedoya y ¿Pero tú crees que totalmente todos los distinto periodistas a de Colombia Lorenzo. tienen libertad de prensa? Yo creo que no. Nunca habrá plena libertad de prensa, nadie podrá decir eso, pero hay más que en Venezuela, creo yo.
Me voy. Además me volví tema. Muchas gracias por venir a los tres. A ustedes muchas gracias. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.